Vamos a hablar del nacimiento de la iglesia. Vamos a decir, hermanos, que primero llegó el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo que había sido profetizado desde el libro del profeta Joel. Ustedes recuerdan que el libro de Joel nos hablaba de esto. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo siguiente. Vamos a buscar nosotros en el libro de Joel, ¿verdad? Y el capítulo 2 de Joel, versículo 28 al 32, la palabra de nuestro Padre Celestial dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Fíjese que la llegada del Espíritu de Dios, la llegada del Espíritu del Señor, marcó lo que es el inicio de lo que es el nacimiento de la iglesia. Nos lo muestra a nosotros el cumplimiento de esta profecía, a nosotros ya en el libro de los Hechos. A partir del capítulo 2 se nos muestra a nosotros, ¿verdad?, todo esto que vamos en esta hora anunciando. Y es, hermanos, que nos muestra ya el cumplimiento del Señor en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 nos muestra, sobre todo en esta parte, nos habla sobre la venida, la llegada del Espíritu Santo. Jesucristo les había informado a los apóstoles diciendo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador. Y Él les decía: a la verdad, a ustedes les conviene, les decía el Señor, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Así que era necesario que ocurriera esto. Y el Consolador era el Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Se acuerda usted, hermanos, que en la preparación del nacimiento de la iglesia, Jesús les dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran en Jerusalén hasta esperar la promesa del Padre, la cual le dice: oísteis de mí? Entonces era necesario esperar esa promesa de parte de Dios, esa promesa de parte del Padre que había de enviar para todos los creyentes, para todos los fieles en el Señor. Entonces, fíjese que dice la Biblia que de repente, está conmigo en Hechos capítulo 2, versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Esta porción de la palabra nos muestra de que de repente, de parte del Señor, vino del cielo, fíjese usted, algo maravilloso, un estruendo. Un estruendo es como una especie de sonido, pero dice como de un viento recio. Así es la comparación que hace el escritor del libro de Hechos
dice que era comparado con un viento recio que soplaba, así dice, el cual llenó toda la casa. De esto hay mucho que decir, ¿verdad? Si pudiéramos hacer un exégesis de este texto, pues habría mucho que decir. Como recordarán ustedes al profeta Elías, cuando Elías andaba por allá en las montañas, en los desiertos, el profeta andaba y dice que había un viento, que quebraba las peñas y que después había un silbo apacible y delicado. Y dice que Jehová no estaba en el viento y todas las cosas que aparecen ahí para nosotros mencionadas. También el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que el que es nacido de la carne es, mas el que es nacido, o lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, y tú oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Así es, le dijo el Señor, el que es nacido del Espíritu. Nosotros debemos entender cómo fue esta llegada, cómo vino este estruendo de este viento recio que soplaba y que dice la Biblia que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y inmediatamente cuando llegó esto y que vino del cielo, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La llegada del Espíritu, pues imagínese usted, llenó toda la casa. Y todos ellos comenzaron a recibir. Dice que después de que fueron llenos, ¿verdad? Llena la casa, ¿verdad? Toda la casa. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Aquí hace otra comparación. El escritor hace otra comparación y dice como de fuego. Esa es la apariencia que le pareció al escritor cuando vio lo que estaba sucediendo. Como todos nosotros sabemos, un espíritu no se puede ver, pero aquí hubo una representación como unas lenguas de fuego o como. Fíjense que la comparación es que dice unas lenguas repartidas como de fuego. No dice que eran lenguas de fuego, ¿verdad? No, sino que como de fuego, o sea, la comparación que hace es de ese tipo y dice asentándose sobre cada uno de ellos, el Espíritu tomando posesión ya en ellos, así como cuando nosotros también nos arrepentimos y venimos al Señor. Dice la palabra de nuestro Señor que cuando nosotros recibimos, ¿verdad?, la bendición, dice que recibimos el don también del Espíritu Santo. Recibimos también el Espíritu en nosotros y el Espíritu toma posesión de nosotros en nuestro corazón. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón está como vacío, o si no está vacío, está ocupado pero por fuerzas extrañas del enemigo que lo están minando allí, ¿verdad?, en su corazón a la persona. Pero cuando está el Señor en el corazón, allí hay una alegría, allí hay una bendición para la persona que está recibiendo, ¿verdad?, toda la bendición de parte de nuestro Señor, de parte de nuestro Dios. Así que decirles, ¿verdad?, todo esto dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esta palabra lenguas, anteriormente nos dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Nos habla de eso le pareció al escritor, pero cuando habla de lenguas en el versículo 4, que comenzaron a hablar en otras lenguas, la expresión bíblica nos muestra
que el sentido de esa palabra no se está refiriendo a un órgano, al órgano de la lengua, sino al idioma, es decir, al lenguaje que las personas hablaron. Es decir, hablaron en otras lenguas significa hablaron en otros idiomas, de tal manera que podían expresarse sus sentimientos, sus emociones en otros idiomas en que ellos no hablaban antes, no los hablaban y por lo tanto no los comprendían, pero que ahora, gracias a Dios, sí podían hacerlo, sí podían entenderlo. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial que moraban entonces, dice el versículo 5, en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Allí había gente de todas las naciones bajo el cielo. Para mí, por decirles algo, uno de los idiomas más difíciles que hay para mí es el idioma el mandarín, ¿verdad? El idioma mandarín, un idioma bien difícil para hablarlo. El inglés es bastante fácil, de hecho, para poderlo hablar y tal vez escribir, pero imagínense cuántos idiomas en el mundo. Y dice que habían, hermanos, pues varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, habían llegado a Jerusalén. ¿Se acuerda que en Jerusalén tenía que ser? Habían llegado para adorar al Señor en la fiesta de las cosechas. Entonces, y hecho este estruendo, dice que se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Otra vez la expresión nos lleva a pensar y a meditar en esto. Dice que la multitud que estaba allí eran de todas las naciones bajo el cielo y que se juntó la multitud y estaban confundidos. Había confusión en ellos, porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua, es decir, en el lenguaje de ellos. O sea, sí podían entender bien el mensaje porque les estaban hablando como quien dice, a los que hablaban inglés les hablaban en inglés. A los que a los que tenían otro idioma, el latino, les hablaban en latino, a los que en griego, a los de hebreo, en arameo, y les hablaban en las lenguas de ellos, en las propias lenguas maternas, en las que ellos habían nacido, en el idioma en que ellos se habían criado, y por ello estaban confundidos. Y dice la Biblia, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos? ¿No son de Galilea todos ellos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban maravillados porque estaban hablando en otro idioma, porque estaban hablándoles en el idioma de ellos. Y ellos estaban, ¿verdad?, muy contentos también porque estar oyendo, aunque estaban confusos, pero estaban de alguna manera contentos porque les estaban hablando en este idioma, en el idioma en que ellos habían nacido. Y dice que entre las que estaban ahí habían partos, medos, elamitas, los que habitamos, dice, en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, o sea, de la isla de Creta, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Qué maravilloso! Esto era lo que Joel había profetizado y había anunciado que iba a ocurrir, el derramamiento del Espíritu de Dios, ¿verdad?, trayendo esta bendición sobre el mundo. Y dice, hermanos, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Cuando ellos decían esto, todos estaban atónitos y perplejos, hermanos, y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Es porque
La gente, hermanos, que había llegado hasta Jerusalén para adorar y para ofrecer a Dios su agradecimiento por el Pentecostés, por las cosechas, y habían llegado a adorar al Señor, era gente de fe. Era gente que tenía fe, mucha fe, para moverse desde los países lejanos, desde las tierras lejanas, venían para adorar al Señor, para buscar al Señor. Y cuando ven esta maravilla que estaba ocurriendo y cada uno les oía hablar en su propia lengua y todas las cosas, entonces ellos estaban muy atónitos, estaban como confusos, estaban perplejos, dice la Biblia. Utiliza varios calificativos la Biblia. Dice que estaban atónitos, que estaban perplejos, ¿verdad? Que estaban confusos, dice, y todos les oían hablar, dice, en la propia lengua en la que ellos habían nacido, y les oían hablar de las maravillas de Dios. Y entonces se preguntaban entre ellos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Dios nos está revelando? ¿Qué es lo que Dios está dándonos a conocer con esto? Decían, y estaban en ese cuestionamiento espiritual, mientras que ya sabe usted, ¿verdad? Los no creyentes, los no conversos, los que siempre le buscan un razonamiento a las cosas de otra manera que no es espiritual, dice que estos dijeron, estos están llenos de mosto. Para que usted sepa, el mosto es producto de la uva, es como un vino para embriagarse, y lo que estaban diciendo es que estaban ebrios, que estaban de alguna manera ya un poco borrachitos ya, y que por esa borrachera que andaban, la zumba que andaban, valga la expresión de zumba, les había hecho hablar de esa manera y les había permitido hacer esta situación que se estaba dando con respecto a ellos. Pues qué tremendo es, ¿verdad?, que hasta los estaban acusando de ser borrachos o de estar borrachos ahí a ellos. Entonces, hermanos, dice la palabra que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mire qué interesante. El apóstol Pedro les dice, porque hay gente que a veces me ha preguntado, incluso los jóvenes preguntaban, ¿y a qué horas es que llegó el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés, ¿a qué hora fue? ¿En qué hora del día o en qué parte del día? La respuesta es que fue por la mañana. La hora tercera del día es solamente las 9 de la mañana. Y el apóstol Pedro le hace ver a la concurrencia y les dice, miren, a todos los que moran aquí en Jerusalén, o sea, los que están aquí, les quiero que sean notorios mis palabras y lo que yo voy a decir. Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mire lo hermoso, aquí viene lo de Joel. En los días postreros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que Pedro les estaba diciendo a ellos, invocando las palabras del profeta Joel. Fíjese, hermanos, que en el versículo 18 dice que este derramamiento del Espíritu, según lo que aparece en la palabra de Dios, dice que sería sobre los siervos y las siervas. Sobre los siervos y las siervas. No es sobre otros, no, es sobre los siervos
y las siervas, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, lo sepamos, que esto es sobre las siervas y los siervos del Señor, según el versículo 18, derramaré de mi espíritu y profetizarán, dice. Bueno, Pedro les siguió hablando acerca de estas cosas a ellos y les indicó lo que debían hacer. Les indicó que no los estuvieran considerando como ebrios, como borrachos, ¿verdad?, sino que los consideraran como lo que realmente estaba sucediendo, que era algo que venía de parte del Señor, de parte de Dios para todos nosotros. Dice la palabra de nuestro Señor también aquí: varones israelitas, les dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire lo hermoso de este mensaje.
dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es por esto, aquí nace la iglesia. Esta fue la forma como la iglesia surge, como la iglesia nace como una institución, como la institución donde están los salvos, como la institución donde Dios quiso poner a los salvos. Y fue en la mente de Dios que Él dijo, el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Así que muchísimas bendiciones, hermanos y hermanas, porque la iglesia surgió a la luz, la iglesia nació. Vamos a estar mirando en las próximas veces, porque esta es la primera parte del nacimiento de la iglesia. Después vamos a ver, ¿verdad?, otras partes de esto, tal vez unas 3 partes más del nacimiento de la iglesia y todos los elementos que conllevan. Pero el Señor Dios del cielo permitió que la iglesia naciera y surgiera a la luz, y todas las personas de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones en el mundo, tienen la oportunidad de venir y ser parte de esta bendición que se ha extendido. Es como una mano amiga extendida para todas las naciones del mundo de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor. Muchísimas gracias, mis hermanos, muchísimas gracias, mis amigos, por habernos acompañado el día de hoy, ¿verdad? Agradecemos a nuestro Dios y a cada uno de ustedes que nos han dado la oportunidad de poder compartir este momento de bendición para aprender, ¿verdad?, sobre el nacimiento de la iglesia, cómo la iglesia surge, cómo la iglesia llegó y llegó para quedarse, para ser de bendición y para alcanzarnos a todos, ¿verdad?, a donde quiera que estemos, porque dice la Biblia, es para vosotros la promesa y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue, y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero.